Dice así la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones, o de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Veamos entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Verso 12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese uno que pecó es Adán. Él es al que se está haciendo la referencia aquí. Ese uno que pecó. La desobediencia de este hombre condujo hacia la muerte a toda la raza humana, por cuanto él pecó y toda la raza humana desciende de él. Entonces, todos nacimos en pecado, todos nacimos en desobediencia, todos desde el momento de nuestro nacimiento, desde el momento de nuestra concepción, como dice David, en pecado fui concebido. Desde el momento de nuestra concepción estamos marcados por la desobediencia, por el pecado, y nuestra vida está marcada por el pecado, y por lo tanto, a causa de ese pecado, por nuestra naturaleza, todos hemos sido encerrados en el mismo juicio de condenación para muerte eterna. Mas cuando apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, nos salvó, no por nuestras obras de justicia, sino que por su amor, por su gracia, por su bondad, nos dio vida y vida eterna, vida en abundancia. Amén. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Como habíamos visto ayer, la ley apareció, la ley fue introducida al mundo para que el hombre sea consciente de que es pecador. Porque antes de la ley había pecado, pero la gente, como no tenía parámetros en cuales medirse, en los cuales fijarse, no tenía pecado, no se le podía inculpar de pecado, porque no había un marco de referencia, porque no había una lista en la cual nos podamos analizar, en la cual podamos ver,
esto es pecado, esto no es pecado, esto sí es pecado. Mas cuando Dios introdujo la ley al mundo, nosotros empezamos a ser conscientes de que somos pecadores, de que necesitamos de la ayuda de Dios para poder superar y para poder salir del estado de condenación en la que estábamos, en la que habíamos sido expuestos a raíz del pecado de Adán. ¿Dónde se originó esto? ¿Dónde fue que Adán pecó y desobedeció a Dios? Vamos por favor al libro de Génesis, capítulo 2. Versos 8 y 9, por favor. Dice así: pero Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicado a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el huerto que Dios creó, una vez que formó a Adán del polvo de la tierra, lo colocó en ese huerto, lo colocó en Edén, en el huerto del Edén, en el oriente. Y allí mismo, como Dios había creado todas las cosas, en ese mismo huerto, en ese mismo jardín, Dios hizo crecer el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Así como creció toda planta, así como Dios dio vida a todo ser viviente, tanto animales como los vegetales, donde Dios ordenó las cosas. Allí también en el huerto colocó un árbol. ¿Cierto? Amén. Esta es la causa de la desobediencia del hombre. El hombre incurrió en pecado porque nosotros no tenemos registrado en qué momento Dios le dice no comerás de este árbol, pero se nos hace evidente cuando el hombre peca que se le había dicho que no tenía que ser así. Veamos en Génesis 3, dice así, Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Yo no le había dicho eso a la mujer, no comas de todo árbol del huerto. No, les puso todo árbol delicioso, les puso todos los frutos, todas las cosas que Dios hizo en la tierra, se las entregó al hombre para que las administrara, tanto a los animales como a las plantas, para que se sirvieran de ella, para que pudieran alimentarse de ella. Pero había puesto una prohibición que era sobre el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Eso era lo que estaba, a lo que estaban ellos impedidos de extender sus manos y de comer de su fruto, porque Dios les había puesto estas limitaciones. Y la mujer respondió y dijo en el verso 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sí, por supuesto, Dios les dijo, pueden comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni le toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, en su astucia, Satanás, para engañar a la mujer, le hace referencia de algo que Dios le había dicho, pero no es lo correcto, no es lo cierto. Dios le había dicho que no comas del árbol que estaba en el medio del huerto, que era el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero la serpiente va y le dice: con que no podéis comer de todo árbol que hay en el huerto. No era así. No era esa la prohibición que tenía. Y la mujer le responde correctamente. Dice:
la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí estuvo bien ella. Hasta ahí estuvo bien, porque era lo que Dios les había dicho. Mas sin embargo, se dio ante el siguiente engaño de Satanás. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni le toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Efectivamente, no murieron ellos físicamente, no murieron, pero murieron delante de la presencia de Dios, porque en ese momento cayeron en condenación y arrastraron a toda la raza humana a la condenación. Porque como Dios había dicho que iban a morir, efectivamente, años después murieron. Pero lo que estaba hablando Dios era que iban a perder su comunión con Él, iban a ser desechados de la presencia de Dios, como sucedió, y vamos a verlo ahora. El verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, como Dios, sabiendo el bien y el mal. Efectivamente esto sucedió, cuando el hombre y la mujer extendieron su mano y comieron del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, fueron abiertos sus ojos, fueron llevados a una realidad distinta, a la cual Dios no quería que ellos llegaran. Era por ese motivo que Dios les había dado esta prohibición: no comas de ese árbol, del árbol que está en el centro del huerto, porque aquel día que de él comas morirás. De eso le había dicho Dios. El verso 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Comieron los dos. El verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí se cumple lo que la serpiente les ha dicho: se abrirán vuestros ojos, pero no les reveló toda la verdad. El enemigo es astuto, y de esa forma es como él nos engaña, de esa forma es como él seduce a los hombres. Y vamos a ver más adelante que es de la misma forma que él pretende engañar al Señor Jesús. Porque en donde cayó el hombre, en el engaño de Satanás, Jesús venció al enemigo, venció a Satanás, y es por eso que él es digno de toda alabanza, de toda honra, de toda adoración, porque en la misma tentaciones que el Señor, que Eva cayó, en las mismas tentaciones fue tentado el Señor Jesús, y él venció a Satanás. Amén. Y lo venció con la palabra de Dios. Amén. Seguimos. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esta es la segunda consecuencia de su desobediencia. La primera es que fueron abiertos sus ojos, empezaron a ser conscientes de una realidad distinta para la cual Dios los había formado. Vieron que estaba desnudo, se avergonzaron y se protegieron, se cubrieron ellos sus vergüenzas. Pero vemos que, como siempre, el hombre, buscando soluciones temporales, ellos hicieron delantales de hojas de higuera. Soluciones temporales, soluciones que no conducen a ningún lugar, que de momento, por el momento, o de manera momentánea, pueden cubrirnos, pueden guardarnos, pueden darnos una solución, pero no es la solución definitiva como la que nos da Dios. Nosotros podemos argumentar en nuestro favor, filosofía, psicología, podemos ayudarnos con eso en nuestros problemas emocionales, pero no son la solución definitiva a nuestro problema. La solución definitiva a nuestros problemas emocionales, espirituales, los trae Cristo. Los trae Cristo. Las cosas humanas, las cosas terrenales pueden darnos satisfacciones momentáneas, pero la solución real al problema de la humanidad está en Cristo. Es solamente Cristo Jesús el que puede darnos una solución definitiva a todos nuestros problemas.
Entonces, Dios va a ir corrigiendo todas estas cosas. Verso 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. ¿Por qué se escondieron? ¿Era la primera vez que escuchaban su voz? No. Dios tenía una comunión íntima con ellos, porque vivían en santidad, porque hasta entonces habían vivido en obediencia. Mas cuando el hombre cayó en pecado, cayó en la desobediencia, su conciencia lo acusaba y se escondió de Dios, porque no puede resistir la presencia de un Dios santo. No puede, el hombre, el pecado, no puede resistir la presencia de un Dios santo. Es imposible. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando no andamos delante de la presencia de Dios en santidad, estas cosas no suceden. Nos escondemos, nos huimos de Dios. Eso le pasa al mundo. Se esconde de Dios, busca soluciones en otras cosas, otras alternativas, porque no resiste la presencia de un Dios santo. Cuando se le habla, cuando se le presenta a alguien el Evangelio de Jesucristo, no lo resiste a causa de su pecado, a menos que Dios haya preparado ese corazón para que escuche de su palabra y sea alcanzado por el Evangelio. Amén. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿No era Dios capaz de ver dónde estaba el hombre? ¿No tiene el poder Dios para saber dónde está el hombre? No, esta no es una pregunta en la cual espera que el hombre le responda porque Dios no sabía. No, esta es una pregunta, es una pregunta retórica. Dios sabía dónde estaba el hombre, pero quería que él se manifestara, quería que él se expresara, quería saber su reacción. ¿Cuál era su reacción? ¿Dónde estaba? El 10, él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El verso 11. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieses? Sigue haciendo las mismas preguntas el Señor. Él sabía, Él es todopoderoso. Su naturaleza, su poder es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Porque yo no cambio, dice el Señor, porque yo no cambio. El único Dios inmutable, el único Dios inmutable es el Dios que está en los cielos, nuestro Padre Celestial. Amén. Y Él dice: ¿alguien te dijo que estabas desnudo? Le está preguntando el hombre, está tratando de interactuar con el hombre, para saber cuál era su reacción, para saber cuáles eran sus respuestas ante esta situación tan horrenda. Porque nosotros podemos ver en este momento, decir, el hombre comió del árbol, no es una cosa grave. No, no es cierto. Condenó a la humanidad a la muerte, y a causa de esa desobediencia murieron muchos. Los muchos murieron, según lo que estábamos leyendo en Romanos. Es por eso que estamos analizando cuál es el alcance, cuál es la profundidad de todas estas cosas. ¿A dónde fue que llegamos con todo esto? Por la desobediencia de un solo hombre. Verso 12. El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Como siempre, el ser humano buscando excusas y responsabilizando a los demás por nuestras propias culpas. Él era el administrador del huerto, él era la autoridad, era él el que debía haber tomado las cosas y haber decidido qué era lo que se hacía. Mas sin embargo, en este momento se encuentra responsabilizando a la mujer. Verso 13. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Efectivamente, la serpiente la engañó y comió. Pero ella pudo haber hecho algo distinto. Seguro que sí. Mas sin embargo, así mismo, como Adán responsabilizando a la mujer, ella también responsabilizando al enemigo. Nosotros hacemos lo mismo muchas veces. El enemigo me engañó. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Qué estábamos haciendo? Porque cuando el enemigo nos seduce, es cuando dejamos de lado la comunión con Dios. Es cuando dejamos de lado nuestra relación de intimidad con Él. Allí somos presa fácil del enemigo. Mas cuando nos conectamos con Dios, cuando estamos permanentemente buscando de su rostro, en oración, en lectura de su palabra,
cuando estamos haciendo su voluntad, cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, todas estas cosas son más sencillas. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Él venció al enemigo en las mismas tentaciones porque Él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Me van a decir, no, que Él era Dios. No, el hambre que tenía el Señor Jesús era real. El hambre que tenía Él era real. Y la tentación para el Señor Jesucristo era aún más fuerte, porque el Señor Jesucristo, tan solo con pensar que las piedras se conviertan en pan, Él pudo haber convertido las piedras en pan. Así que la tentación era real, porque estuvo 40 días y 40 noches sin comer, tanto que venían los ángeles del cielo a fortalecerlo. Por lo tanto, la tentación del Señor Jesucristo era real, así como hemos sido tentados nosotros, porque todas estas cosas tenían que suceder. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando el Señor Jesucristo se presente ante el Padre, nos presente a nosotros como sus hijos, como sus seguidores, como sus siervos. Él tenía que vencer como hombre, donde el hombre había caído. Él tenía que vencer, Él tenía que derrotar a Satanás donde el hombre cayó, para así ser el justificador, el salvador de sus hermanos, de todos aquellos quienes nos identificamos por su nombre. Verso 14. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay una promesa. Aquí hay una promesa. Y aquí está prometiendo nuestro Dios la salvación, la redención, la enemistad de la que está hablando, de tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, y la simiente de la serpiente, Satanás. El Señor Jesucristo hirió en la cabeza a Satanás, lo derrotó en la cruz del Calvario. Amén. Lo derrotó. Satanás fue derrotado. Satanás fue derrotado en la cruz. A la mujer dijo, verso 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con sudor, dice el verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es la causa de todas las desgracias del ser humano. Esta es la causa del pecado de la humanidad, de la muerte, esa desobediencia del hombre. Le dijeron al hombre, por cuanto al hombre le dijeron que no comerás del árbol, no comerás. Dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él. Maldita la tierra cayó en maldición, y no solo la tierra, la raza humana en su totalidad cayó bajo maldición. Y le fue entregado en ese momento en que el hombre cayó, en que el hombre fue derrotado delante de Satanás. El hombre le entregó a Satanás la autoridad en la tierra. Es por eso que Satanás en este momento se jacta diciendo que de él es la tierra y todos los reinos de la tierra son de él. Efectivamente es así, porque Dios le había dado la autoridad de la tierra y de toda la creación al hombre, mas el hombre fue derrotado y entonces le cedió aquella autoridad a Satanás, que fue quien lo derrotó. Y es por eso que el enemigo
se mueve y hace todas las cosas que hace en el mundo, porque a Él le fue entregado, por cuanto derrotó al hombre. Entonces, la desobediencia de este hombre, según lo que dice Pablo en Romanos, volvamos a Romanos por favor, la desobediencia de Adán condujo a la humanidad a la condenación, a la muerte, hasta los días en que apareció Jesucristo como Salvador. Habían pasado 4.000 años, 4.000 años de muerte de la raza humana. Los que murieron en el tiempo de Noé fue a consecuencia de ese pecado. Y luego de los 8 que Dios rescató, que Dios salvó en el arca, Dios dio vida nuevamente a la raza humana, se multiplicó la raza humana, fructificaron y llenaron la tierra. Y después de eso aparece nuestro Señor Jesucristo dando una nueva oportunidad de salvación, pero esta vez ya de una forma definitiva, porque ahora todo aquel que se acerca a Cristo por su sacrificio en la cruz, por su obediencia al Padre, tiene vida eterna. Amén. Dice, verso 14 de Romanos 5, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán, una figura de Jesucristo, el cual fue derrotado. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, los muchos, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así como por la transgresión de uno murieron muchos, asimismo abundaron para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de uno, Jesucristo. Verso 16. Y con el don no se sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, porque el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. El juicio, la condenación vino a causa de un solo pecado, porque a raíz de ese pecado todos nos constituimos pecadores, fuimos desechados de la presencia de Dios, y todos a una, según dice Salmos, nos descarriamos, nadie buscó a Dios. Entonces, a consecuencia de ese pecado, todos nos hicimos transgresores, unos más que otros, pero todos considerados inmundos delante de Dios, desechados por Dios, enemigos de Dios, a causa de un solo pecado. Mas sin embargo, a causa de las muchas transgresiones por ese pecado, vino la justificación de uno. ¿De quién? De Jesucristo, por la gracia de uno, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, las muchas transgresiones trajeron a Jesucristo, para que por esa gracia y por ese don inmerecido, seamos salvos todos los que nos acercamos a Él. Verso 17. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, vuelvo y repito, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como la condenación vino por Adán, asimismo por Jesucristo viene la justificación a muchos para vida eterna. 19. Porque así como por la condenación de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Todos los que hemos creído en Jesucristo y los que nos hemos acercado por la gracia de Dios
derramada en nuestros corazones, hemos sido constituidos justos delante de Él, hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido regenerados, tenemos una nueva naturaleza con la cual podemos agradar a Dios. Porque si nosotros viviésemos en la misma naturaleza adámica de pecado, nosotros no podríamos agradar a Dios, porque es imposible que la carne agrade a Dios, porque las cosas que son de la carne no agradan a Dios, sino las cosas que son del Espíritu. Y por cuanto nosotros nos hemos acercado a Dios, el Padre envió de su Santo Espíritu y lo depositó en nosotros para que podamos servir a Dios en espíritu y en verdad, para que podamos obedecerle a su palabra. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya habíamos visto esto, pero esto está en otros términos, en otras palabras. La ley no es que produjo pecado, no, la ley hizo manifiesto al hombre que era pecador. El hombre seguía en su misma naturaleza, pero en el momento en que recibe la ley es cuando se da cuenta que es pecador. Entonces, es en el momento de la ley es que el hombre entra en conciencia de que es pecador. No es que la ley produjo pecado, no, la ley es santa, según dice Pablo, es justa y es perfecta, mas nosotros somos pecadores, entregados al pecado y la muerte por nuestra desobediencia. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 6, por favor, Dayana. Ahí estamos, no que leas, sino que ahí estamos. Entonces, todas estas cosas han sido necesarias conocerlas para entender de qué era que estaba hablando Pablo y cuál es la causa de toda esta situación de muerte, de condenación para toda la raza humana. Nosotros podríamos creer, como ya lo dije anteriormente, que el pecado, que el hecho de extender la mano y tomar un fruto y comer de él no era tan pecaminoso. Nosotros hemos conocido, hemos sabido de pecados aún que llevan al hombre a una tragedia de asesinato, de tantas otras cosas. Pero no, el problema es que esa desobediencia, esa sola desobediencia, arrastró a toda la humanidad a muerte. Por lo tanto se convierte en el pecado que trajo más pecado, en el pecado que trajo condenación y maldición a toda una raza. Por lo tanto, es el pecado que toma mayor trascendencia para la raza humana, porque a raíz de eso vienen los otros pecados. A consecuencia de esa desobediencia vienen los homicidios, vienen las violaciones, los robos y todo tipo de situaciones de pecado que el hombre ha cometido a través de toda su historia. Petito, por favor. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta? Yo. Capítulo 6. Capítulo 6, verso 1. Lee tú, por favor, que ya estoy sin voz. Vayan. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis de todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Para ahí, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué pues diremos respecto a lo que hemos visto en el capítulo 5? ¿Qué pues diremos a todo esto que hemos visto, que hemos analizado? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Habíamos visto que por la abundancia de los pecados vino la gracia. A eso se refiere Pablo.
¿Qué pues? ¿Seguiremos pecando para que recibamos más gracia? No, en ninguna manera. En ninguna manera. Eso no es gracia. Eso no es libertad. Hemos sido llamados a libertad. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. En ninguna manera, dice el verso 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Quiénes han muerto al pecado? Los que han crucificado su carne, así como Cristo crucificó su cuerpo. Hemos crucificado nuestra carne. Y ya no vivimos más bajo la desobediencia del pecado. Pecamos, sí. Pecamos porque todavía estamos viviendo en esta naturaleza. Todavía tenemos este cuerpo. Pero ya no deseamos el pecado. Ya no vamos tras el pecado como una oveja va al matadero. Ya no vivimos en esa desobediencia. Ahora, pensar en el pecado nos conmueve, nos entristece. A eso se está refiriendo Pablo. El que ha muerto al pecado, ¿cómo vivirá más en él? ¿Cómo viviremos aún en el pecado si ya hemos muerto al pecado? Verso 3, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Lo que está diciendo Pablo aquí es que al momento en que somos sumergidos en el agua, morimos, así como Cristo murió, morimos al pecado. Morimos al pecado. Y una vez que salimos del agua, así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así mismo nosotros resucitamos, salimos a una nueva vida. A una nueva vida. Eso es lo que está haciendo referencia Pablo. Entonces, porque fuimos plantados, verso 5, porque fuimos plantados juntamente con Él, en semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Nosotros en el bautismo estamos haciendo un recordatorio de la muerte y resurrección de Jesucristo, un ejercicio, un ensayo de la muerte y resurrección de Jesucristo, aplicándolo a nuestras vidas. El bautismo no nos da salvación, el bautismo no nos da santificación, no, es el servir a Dios, pero estamos haciendo ese ejercicio, recordando que nuestro Señor pasó por esto para darnos a nosotros vida eterna, para salvarnos, para rescatarnos a nosotros de la condenación del pecado. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Por supuesto, cuando nosotros venimos a Cristo, el hombre natural, nuestro hombre pecador, nuestra raza contaminada, nuestra raza condenada, fue crucificada con Jesucristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando venimos a Cristo, no servimos más al pecado, ya no nos deleitamos en el pecado. Nuestra vida ha cambiado porque hemos sido transformados, porque hemos sido regenerados. Todo aquel que de corazón genuino se ha acercado a Cristo, evidentemente. Porque en las iglesias vemos a muchos que dicen ser cristianos, pero viven en el pecado aún. Aquellos no han conocido a Cristo. Aquellos no han conocido, no les ha nacido el sol de justicia. Mas todo aquel que genuinamente de un corazón sincero se ha acercado a Cristo, mas aquel que se deleita en la palabra de Dios, aquel que se deleita en saber que Jesucristo es su Señor, ese ya no vive más en el pecado. Porque su viejo hombre, su vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, ya no somos más esclavos del pecado. El hombre en el mundo vive la vida de pecado y para él no hay ningún remordimiento, no hay ningún cargo de conciencia, porque esa es su naturaleza, porque esa es su forma de vida. Mas si alguno de nosotros que se ha acercado a Cristo lo invitan o lo llaman a hacer este tipo de cosas que el mundo hace, difícilmente la va a hacer un cristiano, muy difícilmente la va a hacer. Y si es que acaso cae
a la tentación, si acaso es seducido por la tentación y cae, se va a arrepentir y va a buscar la restauración, porque su naturaleza ya no es esa, su naturaleza ya no es de esclavitud al pecado, sino que ahora vive a la justicia, sirve a la justicia de Dios y entrega su cuerpo como sacrificio vivo, según lo que dice Romanos en el capítulo 12, como sacrificio vivo a Dios, porque ahora nuestra naturaleza ha cambiado, porque hemos sido nacidos de nuevo, de una simiente incorruptible. El 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros morimos en Cristo, nuestra carne, nuestro cuerpo pecaminoso murió en Cristo Jesús. Murió, cuando Cristo murió, nosotros también morimos con Él, y por lo tanto hemos sido justificados del pecado. Verso 8, por favor, Dayana. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hasta ahí, por favor. Entonces, dice que si morimos con Cristo, verso 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Está hablando que si morimos al pecado, que si dejamos de servir al pecado, hemos muerto al pecado, por lo tanto hemos muerto con Cristo, asimismo con Él vivificaremos, viviremos, Él nos vivificará, nos traerá la vida. Cuando venga el Señor Jesús, todos los que han servido a la justicia serán levantados de entre los muertos y vendrán a vida eterna. Ya no hay más condenación, ya no hay más condenación para aquel que está en Cristo. Verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Jesucristo murió una vez por nuestros pecados. Ya la muerte no se enseñorea más de Él. Ya no muere más. Asimismo, el que ha nacido en Cristo, la muerte provocada por el pecado, esto es, la condenación, ya no tiene lugar en su vida. Ya la muerte no tiene poder sobre su vida, por cuanto ha nacido de nuevo. Morimos, nuestra carne física se muere, nuestros cuerpos van envejeciendo, morimos, pero nuestras almas se levantarán cuando venga el Señor de glorias. Con lo que dice Pablo en Corinto, dice que no todos viviremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivamos, los que habremos quedado, según dicen Tesalonicenses, seremos transformados juntamente con ellos. A eso se refiere, a ese tipo de vida se refiere. No nos está prometiendo una vida eterna en nuestro cuerpo, no, eso no es posible. Nos está prometiendo una vida eterna con Cristo en la gloria, para morar con Él, pero no en esta vida, en este cuerpo físico, sino en una vida espiritual. Verso 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. El 11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. La concupiscencia es el deseo que te arrastra a hacer lo que estabas habituado a hacer. El borracho a su borrachera, el mentiroso a sus mentiras. Esas son las concupiscencias. No seamos arrastrados por el pecado. Hemos muerto al pecado una vez
para siempre, así como Cristo murió al pecado. Esto no dice que nosotros nos consideremos santos delante de Dios, que no vamos a pecar nunca más. Juan dice que el que dice que no tiene pecado miente y hace a Dios mentiroso. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que no seamos arrastrados por el pecado, que no seamos seducidos por el pecado, que no nos entreguemos al pecado. Eso es lo que está diciendo, que no nos entreguemos al pecado, porque ya no pertenecemos a esa naturaleza. Tenemos una naturaleza nueva dada por Dios en Cristo Jesús. Verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Que nosotros nos presentemos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Quiénes los muertos? La gente del mundo que no obedece a Dios, que no conoce la justicia de Dios. A aquellos les dicen muertos. Y nosotros que andemos en medio de ellos como vivos, porque promesa hemos recibido de parte de Dios y sabemos que no fallará, que sus promesas tendrán un fiel cumplimiento en nuestras vidas. Cristo nos levantará de entre los muertos el día en que se presente glorioso en las nubes de los cielos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo el pecado. Nuevamente, el tema de la ley. La ley no es pecaminosa, la ley no es mala, la ley es santa, es justa, es perfecta. El problema con la ley es que el hombre es incapaz de cumplirla. El problema con la ley es que somos incapaces de cumplir en su totalidad la ley. Y el que se hace transgresor de un solo mandamiento, se hace transgresor de toda la ley. Por lo tanto, es imposible que el hombre en su carne cumpla la ley. A eso se refiere. El hombre en la ley está bajo condenación porque no puede cumplirla, porque sus condiciones, porque sus parámetros no se ajustan a una ley tan santa, porque el cumplimiento de la ley es Jesucristo. Mas la gracia fue dada por Cristo en la cruz, en la cual vivimos ahora, y por esa gracia hemos sido salvos, según Efesios. Amén. Un don inmerecido de parte de Dios. Porque por gracia sois salvos, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, cualquiera que te invite, cualquiera que te diga que es necesario que cumplas la ley, o que cumplas parte de la ley, te está engañando. El cumplimiento de la ley es Cristo. Él fue el único capaz de cumplir la ley a cabalidad, para traernos a nosotros y presentarnos delante del Padre como santos en su nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Este es mi nuevo pacto en su sangre. Y esa es la novedad de vida en la que debemos andar, como hijos amados de Dios, como santos, caminados como santos, conducidos como santos. Sed pues santos como yo soy santo, dice el Señor. Esa es la forma de vida que tenemos que llevar, que pecaremos, que caeremos en algún momento de nuestra vida. Sí, sucederá y ha sucedido a todo el mundo. Pero eso no es lo glorioso. Lo glorioso es que tenemos al abogado por excelencia en los cielos, a Jesucristo, el cual nos restaurará si acudimos a Él en humillación, reconociendo nuestra maldad. Jesucristo nos levantará. Está hablando de una vida entregada al pecado, que es lo que no debemos hacer. De una vida entregada al pecado, en esclavitud, como andábamos antes, cuando vivíamos en el mundo, alejado de Dios, alejado de toda verdad y de toda justicia. A eso se refiere, que es lo que no debemos hacer. Amén. Amén, Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, Señor, por Jesucristo nuestro Señor, quien en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados. Nos diste vida eterna, Padre Santo, gracias.
Gracias por tu verdad, Señor, revelada a nuestros corazones. Permítenos que podamos atesorarla, Señor. Que tu palabra sea nuestra luz. Tu palabra sea nuestra norma de conducta, Señor amado. Que tu palabra alumbre en este mundo, Señor amado, y que nos conduzca hacia ti, oh Dios de los cielos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente por Jesucristo, nuestro Señor, en quien hemos sido rescatados, hemos sido levantados, hemos sido rescatados